Muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Gracias a Dios nosotros estamos muy bien también. Reciban un saludo de parte de Ismael y de parte de Humberto, que aquí estamos. Hoy es la semana número 40, en la que 40 semanas han pasado que estamos estudiando el libro de Éxodo. Vamos en el capítulo 20. La semana pasada estudiamos el primer mandamiento: no tengas otros dioses además de mí. Y nuestra meta para el día de hoy es estudiar el segundo mandamiento. Acompáñame por favor a Éxodo capítulo 20, versículo 4. Éxodo 20, versículo 4. Dice: no te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay debajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. El nombre del tema es el segundo mandamiento. Dijimos que vamos a analizar los 10 mandamientos. Hoy toca el turno del número 2 y vamos a leer del 4 al 6 para ver todo lo que abarca en el segundo mandamiento. De nuevo el versículo 4. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Bueno, cuando hablamos de ídolo, dice: no te hagas ningún ídolo. Es importante que vayamos al original para entender realmente lo que se nos dice. Aquí la palabra ídolo es el hebreo pesel, que se traduce como ídolo o imagen. La palabra pesel proviene del hebreo pasal. Pasal se traduce como tallado o tallar para dar forma. Entonces nos está hablando específicamente de figuras talladas, ¿verdad? No está hablando de algo un objeto natural en su estado natural, ¿no? Sino habla de algo que ha sido transformado, tallado para darle cierta forma o cierta figura. Y lo que está prohibiendo explícitamente son precisamente este tipo de creación de figuras o imágenes. Cuando dice: ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra, la palabra semejanza, el hebreo temuná, se traduce como semejanza o forma. O sea, nos está diciendo que no hagas ninguna escultura, ninguna madera tallada, ninguna roca tallada, nada que proceses para darle una forma, que de modo que se parezca a lo que hay en el cielo, ni en la tierra, o sea, abajo en la tierra, ni lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Ahora, yo desde que me enseñaron los 10 mandamientos recién convertido, tenía conflicto pensando precisamente en este pasaje. Si me dicen nada arriba en el cielo, pues no entiende a qué se refiere. Abajo en la tierra, bueno, si el cielo está arriba, abajo está la tierra. Me parece comprensible, pero las aguas debajo de la tierra, eso ya no me hacía mucho sentido. ¿Qué imagen podría ser yo de las aguas debajo de la tierra? Pues ¿qué veían o cómo veía la gente lo que hay en las aguas debajo de la tierra? Digamos que en nuestro contexto cultural no tendría ningún sentido, ¿verdad?, hacerse alguna imagen, algo parecido a las aguas debajo de la tierra. ¿Cuáles son esas aguas debajo de la tierra? No son los mares, es decir, no nos está diciendo los mares. Hay una palabra hebrea para el mar y no la está usando aquí, nos dice literalmente abajo, debajo de la tierra. Entonces, ¿a qué se refieren? Para entenderlo tenemos que tratar de comprenderlo como alguien de aquellos tiempos, ¿verdad? ¿Qué significaba para ellos hablar del cielo, hablar de la tierra y hablar de lo que está debajo de la tierra, las aguas debajo de la tierra? Bueno, para poder comprenderlo necesitamos entender cómo veían ellos el concepto del universo, ¿verdad? Cuál era su cosmovisión, cómo comprendían que era lo que nosotros llamamos el universo. Nuestro concepto de universo es muy diferente al universo que comprendían o que imaginaban los hebreos antiguos, ¿verdad? Vamos por favor a la imagen.
donde en esta imagen encontramos una referencia a la cosmovisión, cómo imaginaban ellos el universo. La imagen que encontré, no encontré quién es el autor, no es una imagen mía, yo no la hice, tiene un autor obviamente, no encontré quién era el autor, por consecuencia no le puedo dar los créditos ahorita, pero lo que describe es cómo veían las personas de aquel entonces el universo, ¿verdad? Y podemos ver lo que está en inglés. Por ejemplo, si hablamos del firmamento o de lo que está en el cielo, para ellos hablar del cielo tenía dos sentidos, ¿verdad? Hablar de lo que está abajo del firmamento o arriba del firmamento. Mira, me explico. Lo que está aquí, en esta parte roja que estoy señalando, tenemos la idea o el concepto de lo que era el cielo o el firmamento, una cúpula rígida. Esta cúpula rígida, de ahí había una separación entre aguas arriba y aguas abajo. Las aguas de abajo eran los mares, las aguas de arriba es lo que estaba arriba de la cúpula. La cúpula se consideraba algo rígido, algo sólido. Y dentro de esa cúpula pues estaban las nubes, las estrellas, el sol y la luna. Arriba de esa cúpula, encima del agua, es donde estaba el trono de Dios o la morada de Dios, los seres celestiales. Entonces, hablar de lo que está en el cielo incluía lo que vemos como aves, nubes, astros, pero también a los seres celestiales, lo que estaba arriba de la cúpula. Cuando dice, no te hagas imagen de lo que está en el cielo, incluía también cosas celestiales o seres celestiales, ¿verdad? Lo que ves en el cielo visiblemente con tus ojos y aquello que para ellos estaba más allá de la cúpula que alcanzaban a ver. Es decir, para ellos no existía el concepto del espacio exterior ni de los planetas a años luz de distancia, ¿verdad? Todo estaba dentro de esa bóveda, por así decirlo, que forma el cielo, y afuera de toda la bóveda en general son aguas. Entonces, cuando decía, no te hagas imagen de las cosas que están en el cielo, es toda la parte que está arriba, incluso los seres celestiales. Cuando habla de lo que está en la tierra, pues ahí es todo lo que está en los mares, montañas, animales, seres vivos, todo eso tiene que ver con lo que está en la tierra, todo lo que ellos podían experimentar y podían tener a su alcance relativamente. Y cuando habla de lo que está abajo de la tierra, ahí aparece la palabra Sheol, ¿verdad? Que en hebreo el Sheol, el lugar de los muertos. Un lugar muy profundo donde se iban. Cuando los enterraban, decía, los muertos se van al Seol y ahí se quedan. Pero cuando nos habla, hay otros pasajes que nos habla de las grandes bestias del abismo, o nos habla del abismo. Esto es lo que estoy señalando acá abajo, the great deep, es el abismo donde nadie sabía que había allá, ¿verdad? Se imaginaban cosas, se imaginaban qué había en el lugar de los muertos, etcétera, etcétera. Cuando nos habla, por ejemplo, en el libro de Job, que Dios hizo los fundamentos de la tierra, pues se refiere a toda esa parte, digamos, como especie de columnas, ¿verdad? Como si estuvieran deteniendo la tierra, que son los fundamentos, lo que hacía que se mantuviera en su lugar. Hay otros pasajes que nos hablan de los fundamentos del cielo, que son los dos extremos donde la cúpula reposaba. Pero entonces cuando nos dice, no te hagas imagen de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas abajo de la tierra, bueno, esto es lo que se estaban imaginando. En pocas palabras están diciendo, no hagas figura de nada de lo que tú tienes conciencia de que existe. Ni seres celestiales, ni seres terrenales, ni seres del inframundo que eran producto de su imaginación. Entonces, si regresamos al texto, cuando nos dice que no puedes hacerte imagen de eso, es de ninguna cosa en toda la creación, ninguna. Ahora, tenemos que entender bien este pasaje porque si entendemos el segundo mandamiento como una prohibición para hacer imágenes, tenemos un conflicto. Por ejemplo, vamos a Éxodo 25, 5 capítulos después, Éxodo 25, versículo 17 al 19. Éxodo 25, 17 al 19, dice, haz un propiciatorio de oro puro, de 1 metro con 10 centímetros de largo por 70 centímetros de ancho, y también 2 querubines de oro labrado a martillo para los 2 extremos del propiciatorio. En cada uno de los extremos irá un querubín. Hazlos de modo que formen una sola pieza con el propiciatorio.
Ahora, es Dios quien está pidiendo que se haga una imagen de algo que está arriba en el cielo, ¿verdad? De algo celestial. ¿Por qué si Dios prohíbe que se hagan imágenes de lo que está en el cielo, en la tierra o abajo de la tierra? ¿Por qué Dios les manda crear una imagen, bueno, dos, en una sola pieza, de lo que está en el cielo? O sea, Dios les está pidiendo que desobedezcan el segundo mandamiento. La respuesta es no. No, porque si tú llegas a la conclusión de que ahí se prohíben las imágenes, estás cometiendo un grave error. No estás considerando el contexto del pasaje. Sí está mencionando específicamente que no te hagas imagen, ¿verdad?, de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Pero no es todo lo que dice ese versículo. Así que intencionalmente me detengo ahí para que veas que es peligroso sacar versículos de su contexto. Porque si no lees lo que está a continuación, tú vas a llegar a pensar que está prohibido tener imágenes. Entonces, si tenemos, por ejemplo, te vas a, no sé, a Londres o a Alemania y vas a encontrar estatuas de personajes importantes de la Reforma Protestante, Lutero, Calvino, voy a decir, oh, eso es idolatría porque hay una imagen de alguien. No, el problema no es la imagen en sí. Por eso cuando Dios les pide que hagan los querubines, incluso les pide que hagan con el oro y con los metales formas de manzanas para adornar el tabernáculo, no estás incurriendo en pecado, ni Dios te está pidiendo que desobedezcas el segundo mandamiento, porque tienes que considerarlo en su contexto. Por ejemplo, cuando dice el versículo 5, dice, no te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Reina Valera 60, esa porción. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Así que fíjate, no puedes sacar de contexto nada más el no te hagas imagen. Tienes que seguir leyendo. No te hagas imagen ni semejanza, ¿verdad?, de lo que está en el cielo, en la tierra, abajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. ¿Se acuerdan? El miércoles pasado vimos que Dios prohibía tener dioses ajenos. ¿Por qué? Porque era un Dios celoso. Aquí está enlazado con lo mismo, ¿verdad? Dios es un Dios celoso, por consecuencia no te puedes inclinar ante esos ídolos, ante esa materia tallada, sea piedra, sea oro, sea madera, lo que haya sido que hayan tallado para darle forma. Dice, no te inclines ante ellas ni las honres, dice la Reina Valera 60. La NBI dice, no te inclines delante de ellos ni los adores. Pero la palabra en hebreo para adores o ni las honrarás, honrar o adorar, en hebreo es abad, que se traduce como trabajar o servir. Así que ni la NBI ni la Reina Valera 60 nos están traduciendo literalmente esa palabra. La NBI nos dice no las honres. Y para nosotros el concepto de honrar en nuestra cultura actual ya no tiene mucho sentido y ni mucho uso, ¿verdad? De hecho hay otra palabra hebrea para honrar y no se está usando aquí. Y la palabra adorar tampoco, hay una palabra hebrea para adorar y no es la que está aquí, ¿verdad? Entonces aquí nos habla de trabajar y servir, es decir, ¿cómo le puedes trabajar o cómo le puedes servir a una imagen tallada? Bueno, cuando consideras que en esa imagen hay algo o representa literalmente a alguien y tratas a esa imagen como si fuese ese alguien que esté adentro o a quien representa, ¿verdad? Entonces te postras ante ella como si esa imagen realmente hiciera que lo que representa estuviese ahí presente, o algunos creen que realmente está ahí presente, ¿verdad? Ahora, la prohibición de no hacerte imagen también incluye el tratar de hacerte una imagen para Dios, ¿verdad? O sea, quiero dejar bien claro esto. No te hagas imagen y semejanza de nada. No te inclines ni las honres. El hebreo es no te inclines entre ellos ni les sirvas. O sea, ni trabajes para ellos. No sé si tengas una idea de qué hace una persona en servicio a una imagen. Cualquiera que haya tenido contacto con nuestros amigos católicos romanos tiene una noción muy clara de eso, ¿verdad? Pero hablando en el contexto de aquellos tiempos, era común, tanto con los egipcios, de donde venían todos los israelitas, que hubiese un montón de imágenes, ¿verdad?, representando a sus deidades, y se les honraba esas imágenes como si realmente fueran los dioses que adoraban, como si estuvieran presentes en esa imagen. Entonces, cuando Dios les habla en este contexto, no te inclines ni los adores, ni les sirvas, para ellos es muy claro lo que no deben de hacer porque provienen de la cultura egipcia, donde eso se hacía
en abundancia. Ahora, ¿cómo lo entendemos para nosotros, verdad? En este caso, cuando se nos prohíbe hacer imagen, no nos está hablando propiamente de algún Dios ajeno al que quieras honrar. También tratar de representar al único Dios verdadero por medio de una imagen está prohibido. Algo muy común que hacen algunos que se llaman a sí mismos cristianos es traer le llaman un crucifijo, ¿verdad? No nada más el crucifijo, a veces tiene la figura de un hombre ahí crucificado. Y es muy común asociarlo con Jesús, ¿verdad? Ellos tienen una imagen de un hombre crucificado, tiene la cruz, y muchos literalmente se inclinan ante esa imagen, y algunos tratan a esa imagen como si realmente Jesús estuviera allí. Ahora, la prohibición también habla sobre hacer imagen, incluso si tú tratas de hacerla para Dios, ¿verdad? Tratando de representar a Dios, eso está prohibido. Y nuestros amigos católicos romanos tienen un serio problema con esas imágenes que tienen. Mira, quiero hacer una distinción entre católicos romanos y católicos romanos. Yo pensaba, como muchos equivocadamente lo hacemos, que todos los católicos romanos son iguales, como muchos piensan que todos los cristianos son iguales. Y es un grave problema, porque hay cada individuo que se dice cristiano, cada falso profeta, cada falso apóstol, cada falso pastor que se denomina cristiano y enseñan barbaridades, y muchos creen que así son todos los cristianos. Es un error. Yo también pensaba que así eran todos los católicos romanos. Hasta que un día en la universidad, un muchacho, yo nunca lo había visto, creo que no era de la facultad donde yo estaba ahí perdiendo el tiempo esperando que empezara mi siguiente clase, y se acercó y trató de evangelizarme. Yo ya era cristiano, ya tenía algo de tiempo siendo cristiano. Entonces me llamó la atención que un católico tratara de evangelizarme. Nunca había visto a un católico romano tratando de evangelizar a alguien. Quizás sí lo hacen, pero a mí nunca me había tocado verlo. Y me acuerdo que me empezó a tratar de hablar de Dios, y le dije, sí, no le quise decir directamente que era cristiano, porque quería escuchar qué es todo lo que decía, ¿verdad? Cómo ellos hablan de Cristo o qué hacen, ¿verdad? Entonces, cuando me dijo, habló, no, que Dios y que el perdón, y todo, de una manera muy genérica, yo dije, oye, me está hablando de un evangelio muy similar al que predicamos los cristianos, ¿verdad? Protestantes. Así que le tuve que hacer unas preguntas, oye, pero ¿qué onda con las imágenes? ¿No dice la Biblia que no debes de tener imágenes? Ahora, es una pregunta capciosa, ¿verdad? Obviamente, como lo acabo de explicar ahorita, la prohibición no es tener imágenes. El problema es servirles y inclinarte ante las imágenes. Entonces, cuando yo le pregunté esto a este muchacho católico romano, me dijo, no, mira, tenemos que entender que la Biblia no prohíbe las imágenes. Me puso un ejemplo, me dijo, imagínate, ¿tú tienes novia? Le dije, sí, mi novia era Verónica, todavía no nos casábamos, ¿verdad? Me dijo, bueno, ¿tú tienes alguna foto de ella? Le dije, sí. Dijo, bueno, así como tú tienes una foto de ella y cuando ves la foto te acuerdas de ella, dice, para nosotros las imágenes que tenemos son exactamente para lo mismo. Nos deben hacer recordar a los santos que representan esa imagen o que está representado en esa imagen, cuál fue su vida y motivarnos a imitarlo. Entonces, así como tú no adoras a la foto de tu novia, sino que la foto de tu novia te lleva a pensar en ella, dice, para nosotros las imágenes no las vemos sino como si fuese una foto, ¿verdad? Un recordatorio del santo al que representan, acordarnos de la vida que ellos llevaban y tratar de imitar sus obras. Yo dije, oye, nunca había escuchado eso, pero yo provengo de una educación, en mi casa éramos católicos romanos, yo fui a la escuela 2 años de la escuela primaria en un colegio salesiano de monjas, y me enseñaron mucho sobre eso, y en ningún momento me hablaron de las imágenes así como tú me hablas de ellas, ¿verdad? Yo lo que he visto es que no hacen lo que tú dices. O sea, yo te entiendo, realmente la Biblia no prohíbe las imágenes, y el hecho de que yo tenga una foto de mi novia es verdad que me hace pensar en ella, pero yo no veo que ustedes hagan eso, ¿verdad? Por ejemplo, en sus iglesias, cuando entran, yo los he visto, mi abuela me llevaba, era algo familiar, común, que siempre se hacía, ¿verdad? El niño Dios o la Virgen María, y cuando ibas a la iglesia estaba el santo del cual tú quieras, y era algo común de ir a sobarle los pies y luego ponértelo en la frente y te persinabas, ¿verdad? Entrabas, le sobabas los pies y te persinabas. O
estabas ante algún santo en particular y algunos se arrodillaban y se persinaban. Digo, eso yo no lo hago con una foto, ¿verdad? Y eso no tiene nada que ver con recordar al santo al que representa. Yo he visto que ellos le tocan los pies a las imágenes o alguna parte de la imagen, se persignan ante las imágenes, las visten, les rinden honores, las besan, les cantan, les hacen promesas, les presentan ofrendas, se inclinan ante ellas, les piden favores, les hacen, acá en México les llaman mandas, es una promesa, pero con un pago a cambio, por adelantado. Es decir, acá en México, no sé en otros países, se utilizaba, no sé, yo creo que todavía lo hacen, el hacerle una promesa a un santo, ofreciéndole un pago a cambio de que te haga un milagro. Entonces, si un familiar una persona tenía un familiar enfermo y quería que sanara, se acercaba a la Virgen María, al santo no sé qué, según los distintos patronos que hay, se acercaban a uno y le decían, mira, si tú sanas a mi familiar, yo me voy a ir de rodillas desde mi casa hasta la Basílica de Guadalupe. Y lo hacen, ¿verdad? Cuando llegaba tal día de ese santo patrono o el de la Virgen de Guadalupe, ahí los veías de rodillas, hasta que llegaban a la basílica, las rodillas sangrentadas, llenas de cortadas, pero ellos cumplieron. Algunos decían, no, pues me voy a ir rodando, o sea, se acostaban y rodaban hasta llegar a la basílica. Otros les prometen dinero. Y acá en México se usaba que la gente iba casa por casa pidiendo dinero para cumplir la manda, o sea, para poder darle al santo el dinero que le prometió para que sane a su familiar. Digo, ¿eso es servirles? Sí, eso en nada se parece a tener una foto de alguien que te recuerda, ¿verdad? De hecho, el mismo Papa se ha postrado ante algunas imágenes. La más común es ante el Cristo crucificado que tienen ahí, ¿verdad? Es una prohibición directa, no te inclines ante ellas. Y lo hace. Digo, así que dime, ¿no es eso lo que prohíbe la Biblia? Y el amigo católico me contestó, dijo, sí, es verdad, pero un verdadero católico romano no haría eso. Pero, pues es que el problema es que los propios sacerdotes les enseñan a la gente a hacer eso. A veces son ellos los que llevan cargados ahí a las figuras y le enseñan a la gente a tratarla con respeto y tocarle los pies y persignarse y besarle la mano, etcétera, etcétera. Digo, son los propios sacerdotes quienes les enseñan eso. Digo, ¿qué me dices de eso? Y me dijo, bueno, sí, es que hay muchos errores en la Iglesia Católica Romana que hay que corregir. Y ya me dijo, ¿sabes qué? Ya me dio gusto platicar contigo, me voy, no sé qué, y se fue. Ya no quiso seguir la conversación. Pero es muy común que nuestros amigos católicos romanos tratan de asegurar que no adoran las imágenes. Pero la palabra hebrea aquí no es adorar. La palabra hebrea aquí es servirles. Trabajar para ellos. Y lo hacen, literalmente, muchísimos. Pero yo espero que haya católicos romanos que entiendan eso y no lo hagan, ¿verdad? Eso sería algo muy bueno. Pero la gran mayoría de ellos, sobre todo en América Latina, lo hacen y sienten que están justificados. ¿Por qué? Porque los propios sacerdotes se los enseñan. Digo, es idolatría clara. Es decir, el segundo mandamiento no lo están obedeciendo cuando hacen eso. Y lo peor es que le enseñan a la gente a desobedecer el segundo mandamiento y supuestamente no están haciendo nada de malo. Entonces, es aquí donde la palabra ídolo no se refiere específicamente nada más a una imagen tallada, porque cuando se agrega, no te inclinarás ante ellas, ni les sirvas, ni les servirás, ya me parece que ahora entra en vigor la segunda definición de la Real Academia Española, ¿verdad? La primera definición era una figura tallada, ¿verdad?, representando un dios o lo que sea, objeto de culto. La segunda definición de la palabra ídolo de la Real Academia Española es persona o cosa amada o admirada con exaltación. Es decir, ahí está la imagen, se inclinan ante ella, pero aparte la aman, ¿verdad? La tratan con mucha, ¿cómo decirlo? Con mucho respeto, ¿verdad? Como si realmente allí estuviera el santo o en algunos casos incluso la deidad. Acá en México se habla de la Santa Muerte y tienen sus figuras de la Santa Muerte y se inclinan ante la figura y le hablan como si estuviera viva, le sirven, le hacen promesas. Eso es un problema muy común en México y quizás en América Latina. Así que este segundo mandamiento claramente prohíbe lo que todos ellos hacen, aunque traten de hacerlo en el nombre de Dios o para Dios, como hacerlo ante un
crucifijo. Me parece que es un error muy grave, pero hay algunos que, porque no tienen una imagen visible a la que les sirvan, piensan que ya no tienen ídolos. También eso es muy común, ¿verdad? Aquellos que están metidos en esas prácticas y no quieren ver con claridad lo que la Biblia dice, y aquellos que quizás no tienen nada que ver con esas prácticas, pero solo porque no tienen una imagen a la cual le rinden culto, consideran que ellos nunca han quebrantado ese segundo mandamiento. No, acuérdate que hablamos de una parte positiva y una parte negativa, ¿verdad? Si decimos que no debes de tener ídolos, ninguna imagen tallada, no te inclinas ante ellas y los adores, claramente está hablando de una prohibición negativa, ¿verdad? El caso negativo es, no tengas una imagen, no te inclines ante ellas, no le sirvas a esa imagen, ¿ok? Pero, ¿cuál sería la parte positiva? Es decir, ¿qué haces en el sentido positivo? Si no vas a tener ídolos, entonces debes de tener un solo Dios, ¿verdad? Debes demostrar el servicio a un solo Dios. Debes inclinarte ante el único Dios verdadero, ante ninguna otra cosa. Y eso de inclinarse tiene un sentido muy importante porque vamos a ver más adelante, si Dios lo permite, que ante los reyes las personas se inclinaban, ¿verdad? Así que el problema no era solamente inclinarte, sino el servicio que pretendías darle a una imagen, a algo inexistente, algo que es figura de lo que vemos aquí en el universo. Así que cuando hablamos en la parte positiva del mandamiento, es decir, no te inclines, no le sirvas a esas imágenes, la parte positiva es solamente te inclinas a Dios, ¿verdad? Y solamente le sirves a Dios. Ahora, ahí está el problema con el segundo mandamiento, porque el hecho de que tú hagas la parte negativa, yo no tengo ninguna imagen, yo no me inclino ante la imagen, no le sirvo a la imagen, ok, pero tampoco estás cumpliendo con la parte positiva, ¿verdad? Porque no le estás sirviendo nada más a Dios y no te inclinas nada más ante Dios. Esto aparte de la inclinación, no necesariamente me refiero a algo literal, ¿verdad? Sino presentar respetos que solo corresponden a Dios. Por ejemplo, ¿qué sería un ídolo sin una imagen, verdad? ¿Cómo hablamos de fallar en la parte positiva? Puedes cumplir la parte negativa, pero fallas en la parte positiva. Tenemos que recordar lo que vimos la semana pasada en palabras de Jesús. Vamos a Marcos 12:30. Marcos 12:30. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Dijimos, ahí estaba claramente explicado el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esa es la parte negativa del primer mandamiento. La parte positiva es, tienes un solo Dios y solamente debes tener un solo Dios, ¿verdad? Aquí en el segundo mandamiento la parte positiva es, te inclinas ante un solo Dios y le sirves a un solo Dios. De manera que si tratamos de definir qué es un ídolo, a pesar de que no tengas una imagen tallada, si no estás inclinándote ante un solo Dios y sirviéndole a un solo Dios, entonces estás cometiendo el mismo error, el mismo pecado, tener ídolos. ¿Cómo sabemos que es un ídolo, independientemente de una imagen tallada? Bueno, un ídolo es todo aquello que tienes en lugar de Dios. Es decir, como aquellos en su tiempo lo hacían ante las imágenes, que eso era la regla común para todas las culturas de aquel entonces. Tú puedes ver en la arqueología, están llenas de imágenes por todos lados, de deidades y cosas de ese tipo. Bueno, en este tiempo, aunque lamentablemente hay muchos que hacen algo muy similar, bueno, la parte positiva de ese mandamiento aún la quebrantamos. Seguimos cometiendo el mismo error porque deberíamos servir a un solo Dios. Y si tenemos un solo Dios y servimos a un solo Dios, nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y nuestras fuerzas deben estar enfocados solamente en Él. Obviamente, en el mundo en el que vivimos no podemos enfocar todo solamente en Él, ¿verdad? Dedicamos nuestra fuerza a muchas otras cosas, nuestra mente a muchas otras cosas. Pero, ¿quién debería de ocupar el primer lugar en nuestro corazón? Acuérdate lo que vimos también la semana pasada, la palabra corazón tiene que ver con cardia, ¿verdad? Y no se refiere a los sentimientos aquí. Aquí cardia se refiere a nosotros, nuestro ser interior, nuestra mente, las decisiones que tomamos, nuestros pensamientos. Cuando hablamos del alma, la palabra ahí tiene que ver con nuestro centro afectivo, ¿verdad? Nuestras emociones, disfrutar algo, sentir algo tiene que ver con el alma. Luego habla de la mente, y ahí tiene que ver con la palabra griega que es el intelecto, nuestro entendimiento.
O sea, amar a Dios también tiene que ver con ocuparnos en entenderlo cada vez más. Eso es amarlo con el entendimiento. Y con todas nuestras fuerzas, pues se requiere toda nuestra fuerza, ¿verdad? Entonces, cuando tu mente no está principalmente en Dios, sino en otra cosa, esa otra cosa es un ídolo. Cuando tu corazón está principalmente en otra cosa, o sea, más en otra cosa que en Dios, eso es un ídolo. Tus fuerzas están en otra cosa más que en Dios, es un ídolo. Tu alma está en otra cosa más que en Dios, es un ídolo. Como puedes ver, es facilísimo hacer ídolos, aunque no tengas figuras. Cualquier cosa que ocupe el lugar que Dios debería tener es un ídolo. Y quiero dar varios ejemplos comunes y corrientes. Uno de los que yo veo quizás más comunes es el amor a la mascota. Tengas un perro o tengas un gato. Es que les llaman perrijos, ¿verdad? O gatijos. Es muy común en nuestra cultura que eso suceda. Los visten como si fueran humanos, les hacen sus cumpleaños, algunos hasta les hacen una boda cuando los llevan a reproducirse con otro animalito, y ocupan más tiempo pensando en su mascota que en Dios. Ocupan más su alma en su mascota que en Dios, su entendimiento en las cosas de su mascota que en Dios, sus fuerzas más en su mascota que en Dios. De hecho, he conocido personas que si les preguntas, mira, si hubiese dos personas, si hubiese una persona ahogándose y a un lado de esa persona también está tu perro y también está en peligro de ahogarse, es decir, tanto tu perro como una persona desconocida están en riesgo de morir, ¿a quién salvas? Me han dicho, a mi mascota, a mi perro. Yo, ¿por qué? Porque es mi perro, al otro no lo conozco. Bueno, ahí hay algo muy grave en eso, ¿verdad? Porque podrás amar mucho a un animalito, y hay animalitos que es muy fácil amarlos, ¿verdad? Yo no estoy en contra de tener animales, yo tengo una mascota, una perrita, y ha estado con nuestra familia muchos años, ¿verdad? De que yo no estoy en contra de que tengas mascotas, el problema es que le otorgues el mismo valor a una mascota que a una persona, cuando la Biblia es clara que el único ser viviente que es a imagen y semejanza de Dios es el hombre, y nunca vas a comparar a una persona con cualquier otro ser vivo, ¿verdad? Entonces, si tú tienes la oportunidad de salvar a una persona o a tu mascota, cualquiera que ame a Dios, acuérdate que amarás al Señor tu Dios, amar es ágape, es algo que tú decides hacer. Bueno, cualquiera que viese en peligro una persona, a pesar de que sea su mascota la que también está en peligro de muerte, deberían salvar a la persona, porque bíblicamente tiene mucho más valor una persona que cualquier animal. Entonces, las personas que tienen estos mascotas a las cuales le dan más de lo que deberían de darles, incluso ocupa el lugar que Dios debería ocupar en sus vidas, están en idolatría. No nada más las mascotas, la educación. Hay personas que le dedican más tiempo a su educación que a Dios, ¿verdad? Se enfocan más en su educación que en Dios, enfocan más sus fuerzas, su mente, su corazón, su alma en la educación y se olvidan completamente de Dios. Eso es un ídolo. Los hijos. Hay personas que aman más a los hijos que a Dios. Jesús fue claro, ¿verdad? Si amas más a padre, a madre o hermano más que a mí, no eres digno de mí. Estás en pecado. El novio o la novia. Hay cristianos que dejan de asistir a la iglesia porque la novia no quiere ir a la iglesia. A ver, ¿cómo es posible que abandones tu obligación para con Dios con tal de estar con tu novio o con tu novia? Eso es idolatría. El trabajo, el coche, videojuegos, lo que se te ocurra. Es muy fácil para el ser humano fabricar ídolos. Creo que fue Calvino quien dijo que el corazón humano es una fábrica de ídolos. Así que el pecado de idolatría no requiere específicamente que tengas una imagen ni que te inclines ante ella, ¿verdad? Es todo aquello que ocupa el lugar que Dios debería ocupar en tu vida. Y es muy fácil que hagamos ídolos. Entonces, el segundo mandamiento, no consideres que lo estás cumpliendo simplemente porque no tienes figuras en tu casa. Si tú le estás dando más a otra cosa de lo que le corresponde a Dios, entonces estás fracasando en el segundo mandamiento. Estás fallando y estás pecando de idolatría. ¿Se entiende lo que es un ídolo entonces? No cometamos el error de los fariseos que porque pensamos que no mato, entonces ya no estoy fallando en ese mandamiento. No, hay que ver la parte positiva, que tiene que ver con la vida. Pero ya llegaremos a ese mandamiento más adelante. En este caso, no te hagas imágenes ni semejanza, ni te inclines ante ellas, ni les sirvas.
Ok, pero aún la parte positiva, aunque no tengas eso, estás fallando en inclinarte ante un solo Dios y en servirle solo a un Dios. Y cuando no cumples eso y le das más a otra cosa que a Dios, estás fallando en el segundo mandamiento. Siguiente parte del mandamiento. Dice, algo que ha sido muy controversial para muchos cristianos, dice, cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Y este pasaje, muchos dicen y aseguran que es la comprobación bíblica de las llamadas maldiciones generacionales. ¿Qué es una maldición generacional? Es algo que se inventaron algunos que se dicen cristianos, que dicen que tú vas a pagar el pecado de tus ancestros. Por ejemplo, a mí me dijeron, oye, si tu abuelita practicó la brujería, tú estás bajo maldición. Digo, ¿cómo? Sí, o sea, si tu abuelita llegó a ir con una bruja o ella misma hacía ahí sus amarres y cosas de ese tipo, a ti te va a ir mal porque tienes la maldición que tu abuela puso sobre su generación. ¿En serio? ¿De dónde viene eso en la Biblia? De aquí. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces, no, pues ya nos fue muy mal porque ¿qué tal si mi madre, mi abuela, mi bisabuela hacían cosas malas? Imagínate todo lo que estaría pagando yo, ¿verdad? Y algunos que les está yendo muy mal en su vida y dicen, no sé por qué me va mal. Dicen, no, pero es que no hay nada malo en ti. El problema es tu mamá, o tu abuela, o tu bisabuela. O tu papá, o tu abuelo y tu bisabuelo. Peor si juntas la combinación de todos ellos. Imagínate la vida que estás viviendo y todas las maldiciones que estarías pagando. Ah, pero convenientemente ellos te dicen, no te preocupes, lo único que tienes que hacer es romper las maldiciones. ¿Cómo las rompo? Pues tú di, rompo con toda maldición en el nombre de Jesús y ya. Y ya, bueno, primero me asustan y luego me dicen que es bien fácil quitármelo. Pero si me volví a ir mal y dicen, no, traes otra maldición. Oye, pues no, que ya rompí las maldiciones. No, las tienes que romper por nombre, si no, no se van. Entonces imagínate, si yo me doy cuenta de la brujería, rompo la maldición de brujería. No, pues que jugaban lotería, que era otro pecado. A mí me enseñaron que jugar la lotería era del diablo. No, pues mi abuela jugó la lotería. Bueno, ahora rompo la maldición de la lotería. No, pues que mi abuela, no sé, hizo otra cosa, lo que se te ocurra. A mí me iba a afectar hasta que yo con mi boca rompiera la maldición por nombre. Entonces nunca acababas. Pero tienen la verdad estos que enseñan que aquí nos dice que Dios va a castigar a los hijos por lo que sus padres hicieron. No, no puede ser correcto. Y lo podemos comprobar con la Biblia. Ezequiel 18, versículo 1 al 4. Ezequiel capítulo 18, versículo 1 al 4. El Señor me dirigió la palabra. ¿A qué viene tanta repetición de este proverbio tan conocido en Israel? Los padres comieron uvas agrias y a los hijos se les destemplaron los dientes. Yo, el Señor omnipotente, juro por mí mismo que jamás se volverá a repetir este proverbio en Israel. La persona que peque morirá. Sepan que todas las vidas me pertenecen, tanto la del Padre como la del Hijo. Pausa. Fíjate lo que decían. Los padres comieron uvas agrias y a los hijos se les destemplaron los dientes. Es decir, lo que los padres hicieron lo pagan los hijos. Es el mismo concepto de la maldición generacional. Lo que mi abuela hizo lo pago yo. Lo que mi mamá hizo lo pago yo. Y yo pago hasta donde llega mi bisabuela, ¿verdad? Lo que mi bisabuela haya hecho, mi abuela y mi mamá. Pero luego mis hijos ya no pagan lo de mi bisabuela porque ya serían la 5ª generación. Pero pagan de mi abuela para abajo. Bueno, toda esa doctrina está totalmente equivocada y Ezequiel 18 lo dice con mucha claridad. Dice, la persona que peque morirá. Vamos a detallar un poco más, versículos 19 al 20, Ezequiel 18, 19 y 20. Pero ustedes preguntan, ¿por qué no carga el hijo con las culpas de su padre? Porque el hijo era justo y recto, pues obedeció mis decretos y los puso en práctica. Tal hijo merece vivir. Todo el que peque merece la muerte, pero ningún hijo, fíjate bien, ningún hijo cargará con la culpa de su padre, ni ningún padre con la del hijo. Al justo se le pagará con justicia y al malvado se le pagará con maldad. Así que, de esta manera tan simple, echamos por tierra la doctrina de maldiciones generacionales.
Dios claramente dice, el Hijo no paga por lo que el Padre hizo, ni el Padre por lo que el Hijo hizo. Cada uno por su propio pecado, ¿verdad? No hay maldiciones generacionales. Entonces, este pasaje que leímos, el segundo mandamiento, no puede referirse a que los hijos van a pagar por lo que los padres hicieron. No puede ser, porque sería una contradicción directa con Ezequiel 18, versículos 19 y 20. Bueno, con todo el capítulo, léelo con detalle y vas a ver que te da distintas situaciones y cómo llega a la conclusión de que cada uno muere por su propio pecado y ninguno paga por el otro. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo en el segundo mandamiento? Vamos a leerlo otra vez, pero con un poco, unas palabras inmediatamente atrás, que intencionalmente las dejé fuera. Vamos a agregarle desde que dice, yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Y aquí es importante agregar esta parte, ¿verdad?, de soy un Dios celoso, porque ya demostramos la semana pasada que es algo bueno que Dios sea celoso, ¿verdad? Porque si Dios quiere que estés nada más con Él, y Él es el máximo bien que puedes tener, entonces es muy bueno que Dios sea celoso. Entonces, fíjate bien, dice, porque yo soy un Dios celoso. Bueno, dice, yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Así que no puedes separar el castigar a los hijos hasta la 3ª y 4ª generación, no lo puedes separar de que Dios es un Dios celoso. Si Dios es un Dios celoso, eso es algo bueno, ¿qué podemos entender de lo que dice después, verdad? Vamos a leer en la Reina Valera 60. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y aquí no habla de castigo, ¿verdad? Dice, visito la maldad. En este caso, la Reina Valera 60 está traduciendo literalmente. Visito la maldad es lo que dice en hebreo. Cuando dice la NBI, yo castigo, y la Reina Valera 60 dice, visito, la palabra hebrea es pakaz. Se traduce como atender, visitar, reunir o nombrar. Yo visito no se traduce literalmente como un castigo, es visitar, atender, reunir o nombrar. Y cuando dice maldad, la palabra es abón, iniquidad, culpa, castigo por iniquidad. Ahora, la palabra iniquidad ya no la usamos en nuestro idioma, ¿verdad? Pero esta palabra tiene que ver con un comportamiento corrupto, con hacer lo incorrecto a los ojos de Dios. Entonces, cuando dice, yo castigo, en la Reina Valera 60, visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen son los padres, ¿verdad? Cuando los padres aborrecen a Dios, Dios visita la maldad de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Poniendo el ejemplo de mi bisabuela, que yo no sé si mi bisabuela era bruja, era un ejemplo nada más. La maldad de mi bisabuela la visitaría hasta mí, que sería la 4ª generación, ¿verdad? Ahora, si no puede ser la maldición generacional según Ezequiel 18, o sea, no puede ser que me castigue a mí por lo que hizo mi bisabuela, entonces, ¿qué es visitar la maldad? Eso es lo primero que tendríamos que entender, ¿verdad? ¿Qué significa que Dios atiende la maldad? Visita o nombra la maldad. Bueno, significa que no lo pasa por alto, ¿verdad? Que lo va a nombrar, va a señalarla, por así decirlo. No la va a dejar pasar por alto. No los va a tener por inocentes, ¿verdad? Los va a declarar culpables. Ahora, ¿pero qué es lo que está pasando aquí? La maldad de los padres sobre los hijos. No puede ser castigo, no nos está hablando de castigo, pero cuando la NBI traduce castigo se entiende al hecho de lo que Dios haría al nombrar esa maldad, al visitar esa maldad, al hacerse presente, al no dejarlo pasar. Se puede entender como un castigo, así que hay que analizarlo con cuidado. No puede estar hablando de maldición generacional, como ya lo demostramos, pero sí está hablando de una especie de castigo, de darle justicia, hacer lo justo para con aquel que ha hecho lo malo. Pero está diciendo que los padres son los que hicieron lo malo, ¿verdad? La iniquidad de los padres sobre los hijos. Ahora hay que entender qué pasa, imagínate, entre los casos de los israelitas. Vamos a ver un poco más adelante que dice, las enseñarás a tus hijos y las repetirás en el camino,
en tu casa, fuera de tu casa, y les atarás a los postes, todas las palabras de la ley. No sé si recuerdan que cuando Dios habló o se refirió a Abraham, dijo que lo había elegido también porque él le enseñaría a sus hijos. Así que hay un énfasis particular en la ley, no solamente en cuanto a los israelitas que estaban ahí, sino en cuanto a la descendencia, que se transmitiera a los hijos. Entonces, ¿qué pasa cuando tienes padres que hacen iniquidad, es decir, no obedecen a Dios? ¿Qué es lo que le instruirán a sus hijos? No los mandamientos de Dios, ¿verdad? Por cuanto ellos aborrecen a Dios. Les van a enseñar lo malo. Y los hijos van a crecer con un mal ejemplo y con una mala enseñanza. Ellos van a pensar que lo malo que hacen es bueno. Y no van a querer hacer lo que es bueno porque aborrecen o les enseñaron a aborrecer lo que sus padres aborrecían, ¿verdad? Es muy común, aunque no es 100% cierto, es decir, cuando un padre es muy dado a la cerveza y al alcohol y lo disfruta, normalmente así enseña a los hijos. Yo me acuerdo que hace tiempo, por ejemplo, en el tiempo de mis padres, antes de Cristo, aún estando en el mundo, los hijos no podrían decir ninguna maldición en frente de sus padres porque era una grave falta de respeto, ¿verdad? Yo, antes de ser cristiano, de repente decía, bueno, no de repente, con cierta frecuencia era muy mal hablado, pero aún así no hablaba esas palabras delante de mis padres, ¿verdad? Si mis papás se enojaban, de repente sí me decían una que otra, ¿verdad? Pero era algo fuera de lo normal, era cuando realmente estaban enojados. Pero hoy en día me sorprende ver a padres hablándole con maldiciones a sus hijos y los hijos con las mismas maldiciones a sus padres. Se hablan como si fueran gente de la calle, ¿verdad? No hay ningún respeto entre ellos. ¿Cómo es que este muchachito tan chiquitito es tan mal hablado? Porque su papá es así. ¿Cómo es que este muchacho tan joven ya está en los vicios del alcohol y el cigarro? Porque sus padres son así. Y hay muchas cosas que los padres, que no temen a Dios, que no obedecen a Dios, ellos lo hacen, no les preocupa, no se sienten mal por lo que hacen y se lo transmiten a sus hijos. La maldad de los padres también la ves en sus hijos. Dios no está diciendo que va a castigar a los hijos por lo que sus padres hicieron, sino que va a señalar la maldad de los padres en los hijos. No sé si puedes entenderlo. Cuando un padre enseñó a su hijo a hacer algo que es en contra de los mandamientos de Dios, y aquí estamos hablando de los israelitas, ¿verdad? No del mundo en general. Estamos hablando del contexto. Moisés a los israelitas les dice, obedezcan esto, porque si ustedes, algunos de ustedes me aborrece, voy a señalar su maldad, voy a visitar su maldad en sus hijos. Es decir, lo que tú hiciste mal y le enseñaste a tu hijo a hacer mal, yo no lo voy a dejar pasar, lo voy a visitar, lo voy a nombrar, no lo voy a dejar que pase sin señalarlo, sin darle su merecido castigo. De ahí que la NBI traduce, yo castigo a los hijos. Y eso lleva a muchos a una confusión, ¿verdad?, de las maldiciones generacionales. No, nos está diciendo, la maldad de los padres las visitará en sus hijos. Lo que sus padres hacían mal y le transmitieron a sus hijos, Dios lo va a señalar hasta la tercera y cuarta generación. Ahora la pregunta, ¿es malo que Dios visite la maldad de los padres sobre los hijos? ¿Es algo malo o es algo bueno? Bueno, hay que verlo en dos sentidos. Número uno, cuando Dios señala el mal, es porque le va a dar su justo castigo. ¿Es malo que Dios castigue a alguien? Bueno, si hablas del castigo eterno, o sea, después de esta vida, en la eternidad, ser castigado es muy malo porque vas a ser castigado eternamente. Eso no es bueno en ningún sentido para el que va a estar siendo castigado, ¿verdad? Pero aquí nos está refiriendo a la vida después de esta, ¿verdad? No está hablando de la vida eterna. El contexto es la vida terrenal. Entonces, este castigo se refiere aquí a nuestra vida. Ahora, ¿el castigo de Dios en esta vida es algo bueno o es algo malo? Bueno, puede ser bueno y puede ser malo. La Biblia dice que Dios castiga y reprende al que recibe por hijo, ¿verdad? Pero también castiga al malvado y no le da arrepentimiento. O sea, cuando Dios castiga puede ser una de dos cosas. O Dios lo castiga y lo deja sin arrepentimiento, o el castigo que le da lo lleva al arrepentimiento. ¿Se entiende? Entonces, si vamos otra vez a Ezequiel 18, 21 y 23, vamos a leer esto, dice, si el malvado se arrepiente de todos los pecados que ha cometido y obedece todos mis decretos y practica el derecho y la justicia, no morirá, vivirá por practicar la justicia, y Dios se olvidará de todos los pecados que ese malvado haya cometido. ¿Acaso creen que me complace la muerte del malvado?
no quiero más bien que abandone su mala conducta y que viva, yo el Señor lo afirmo. Entonces fíjate bien, está hablando en el mismo contexto de los israelitas que están bajo la ley. Si el malvado se arrepiente de todos sus pecados y obedece mis decretos y practica el derecho y la justicia, no morirá, vivirá por practicar la justicia. Entonces, esto es claro de que Dios, en algunas ocasiones, cuando castiga a los israelitas, les da arrepentimiento. No a todos, a los que Él ha elegido darles arrepentimiento. Entonces, cuando dice que visitará la maldad de los padres sobre los hijos, lo que sus padres hicieron mal y le transmitieron a sus hijos, y sus hijos hacen mal también, porque así fueron instruidos, de Dios no lo dejaré pasar. Voy a señalarlo y voy a darles lo que se merecen. Pero eso no necesariamente es algo malo. Para empezar, no es injusto, ¿verdad? Porque todos hemos pecado y la paga del pecado es muerte. Y si Dios decidiera castigar a alguien sin darle arrepentimiento, no está siendo injusto. Al contrario, está siendo justo, ¿verdad? Pero a los israelitas a los que castiga y les da arrepentimiento, no nada más hizo algo justo, que es castigarlos, sino también les dio misericordia y les da arrepentimiento. Entonces, viendo desde la perspectiva de lo que Dios le está diciendo a los israelitas, que primero dice, yo soy un Dios celoso, por eso no dejaré pasar desapercibida la maldad de los padres en los hijos. No, las voy a señalar hasta la tercera y cuarta generación. Eso no es una maldición. Al contrario, es una muestra de misericordia. Limitada hasta la cuarta generación, pero es una muestra de misericordia. ¿Por qué? Vamos a Romanos 1, versículo 22 al 28. Romanos 1, 22 al 28. Dice, aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y los reptiles. Pausa. Fíjate que tiene el contexto del segundo mandamiento, ¿verdad? Cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y los reptiles. O sea, se hicieron imagen de algo en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra, ¿verdad? En lugar de glorificar al único Dios verdadero, están siendo idólatras. Versículo 24. Por eso, Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Versículo 25. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que el Creador, que es bendito por siempre. Amén. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían de hacer. En 3 ocasiones el apóstol Pablo nos dice que no les puso un alto. Los dejó hacer lo que querían, los entregó a sus propios deseos, los entregó a sus propios pensamientos para que hagan lo que no conviene. ¿Qué es lo que está diciendo Dios en el segundo mandamiento? No dejaré pasar la maldad de los padres sobre los hijos, sino que la voy a visitar, la voy a nombrar, les voy a dar lo que se merece. ¿Eso es justo? Sí. ¿Es un castigo por lo que sus padres hicieron? No. Es el castigo por lo que los hijos están haciendo igual que sus padres lo hicieron. Y en el caso de castigarlos y señalarles la maldad, es opuesto a lo que dice aquí en Romanos 1, que los entregó a sus propios pensamientos, a sus propios razonamientos depravados. Dios les está diciendo a los israelitas, si tú me desobedeces, si tú no cumples, si tú me aborreces, voy a tener misericordia de tus hijos hasta la 4ª generación. Y les voy a señalar su maldad. Eso es algo bueno. Eso es algo misericordioso. Porque Dios no tiene ninguna razón para hacerlo. Él pudo haber dicho, si tú me desobedeces, entregaré a tus hijos a sus propios deseos. No. Señalaré, visitaré, nombraré la maldad tuya en ellos. Lo que tú haces mal y ellos lo hacen también, se los voy a decir y no los voy a dejar pasar. Es un acto de misericordia. Limitado, ¿verdad? Hasta la 4ª generación, 3ª y 4ª generación. Pero volvamos al versículo 6 en Éxodo 20, la última parte que tenemos en ese segundo mandamiento. Dice, por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones.
Entonces, la enorme misericordia de Dios para aquellos que le sirven no se extiende a tercera y cuarta generación, sino hasta 1000 generaciones. Fíjate el contraste. Si ustedes me aborrecen y su iniquidad la practican también sus hijos, se las voy a señalar hasta la tercera y cuarta generación. ¿Se entiende? Tú lo puedes ver proporcional, ¿verdad? Si ellos lo hacen, Dios va a señalarla hasta la tercera y cuarta generación. Si, como dice Ezequiel 18, si alguno al ser castigado se arrepiente, que Dios es el único que da arrepentimiento, ya no va a tener esa tendencia con su descendencia, ¿verdad? Sino que va a haber misericordia hasta por 1000 generaciones. Dice, pero el propio capítulo 18 de Ezequiel nos dice, si un padre es justo, pero tiene un hijo malvado, el hijo malvado va a recibir lo que se merece. Si un padre malvado tiene un hijo que es justo, el hijo va a ser recompensado por su justicia, independientemente de lo que haga el padre. Entonces, Dios está haciéndoles ver la distinción en la misericordia. Cuando tú le desobedeces, Dios va a tener misericordia hasta la tercera y cuarta generación. Cuando tú le obedeces, va a tener misericordia hasta 1000 generaciones. Pero en ambos casos hay misericordia. ¿Se entiende? En ninguno hay maldición generacional. En ninguno los hijos van a pagar por lo que los padres hicieron. Cada uno por su propio pecado. Y si los hijos de los que conocieron la ley, si sus hijos no quieren hacer lo correcto, porque vieron el mal ejemplo en sus padres y cometen los mismos errores o errores nuevos, Dios no los va a dejar pasar. Les va a castigar su maldad, lo cual es una enorme muestra de misericordia. ¿Se entiende? Así que definitivamente lo mejor que podemos hacer por nosotros y por nuestros descendientes, aunque nosotros no estamos bajo la ley, ¿verdad?, de Moisés, estos son los 10 mandamientos. No está diciéndonos ni asegurándonos que si yo obedezco a Dios, mis hijos van a obedecer a Dios. No está diciendo eso. Tampoco dice que si yo no obedezco, mis hijos tampoco lo van a hacer. Tampoco está asegurando eso. Lo que nos explica es que cuando nosotros lo hacemos, la misericordia de Dios se extiende mucho más que cuando no lo hacemos. Dios tiene límites en su misericordia, sí. Con aquellos que son impíos, rebeldes a Dios, tiene una misericordia limitada. Para los que somos hijos de Dios, es sin límite. Nos castiga, sí, pero es porque nos ama, para corregirnos, para hacernos cada vez más a la imagen de Cristo. No a todos los que castiga ama. Algunos los castiga simplemente para darles la retribución de sus malas obras y los deja sin arrepentimiento. Y eso no es injusto, es justo. Dios está siendo justo al darles lo que merece. Dios no está obligado a tener misericordia de nadie. Si la misericordia fuese una obligación, ya no sería misericordia. Para que la misericordia sea misericordia, tiene que ser libremente otorgada. Si no, no es misericordia, sería un derecho, ¿verdad?, una obligación de parte de Dios, y no es así. Entonces, al ver el segundo mandamiento en cuanto a las imágenes y los ídolos, tenemos mucho que hacer con respecto a ese mandamiento para no pecar al darle más de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestra mente y de nuestras fuerzas a otra cosa o a otra persona que no sea Dios. Debemos estar enfocados 100% en Dios, y es muy fácil que fallemos en esa área. Y puesto que Dios es un Dios celoso, las cosas que nosotros hacemos para Dios influyen en nuestros hijos. Lo que hacemos en contra de lo que Dios quiere también influye en nuestros hijos. Es como con Adán, ¿verdad? Adán tomó del fruto prohibido, pecó, y a todos nos metió en serios problemas. A ninguno de nosotros nos obliga a pecar. Dios no me está castigando a mí por lo que hizo Adán, pero sí hay una consecuencia de lo que Adán hizo en mi vida. Igual yo, mis errores, mis defectos van a traer consecuencias negativas o positivas hacia mis hijos. Ellos van a tomar la decisión de si pecan o no pecan, ¿verdad? El hecho de que haya un hombre que sea alcohólico no significa que el 100% de las veces sus hijos van a ser alcohólicos. No, porque también Dios da misericordia, y a algunos les enseña en cabeza ajena, es decir, viendo lo que su padre hace con el alcohol y cómo su vida es por el alcohol, Dios les hace ver la realidad y mantenerse alejados del alcohol. Y otros siguen el mismo camino de su padre alcohólico y se vuelven alcohólicos. Solo Dios en su soberanía sabe a quién le va a dar entendimiento para apartarse de eso y a quién no. Pero si se lo da o no se lo da, Dios sigue siendo justo. Y nunca va a castigar al hijo por lo que hizo el padre. Si el hijo tiene una mala influencia y decide hacer el mismo pecado que su padre, y Dios le da su justo merecido, le está dando su justo merecido por su propio pecado.
no por lo que su Padre hizo. No podemos negar que nuestras acciones, ya sean buenas o malas, van a tener consecuencias. Y aunque Dios nos perdona, muchas veces esa consecuencia sigue. Dios podrá perdonarnos, pero no necesariamente elimina las consecuencias. Una muchacha que resulta embarazada fuera del matrimonio, aunque Dios la perdone, no va a desaparecer el bebé, ¿verdad? Y su vida va a cambiar por completo. Dios perdona el pecado, pero no elimina la consecuencia. En algunos casos, en su misericordia, puede eliminar la consecuencia. Cuando tienes una deuda y Dios decide perdonarte el pecado por endeudarte de una manera incorrecta, a veces Dios te provee para pagar la deuda y te libra de la consecuencia, pero no siempre nos quita las consecuencias, ¿verdad? Así que espero que quede claro este asunto de las maldiciones generacionales y que no usen este pasaje para tratar de justificarlas. Y que entendamos el peligro que todos tenemos de caer en la idolatría. Piensa bien en tu vida, a qué le dedicas más tiempo. Yo sé que todos decimos que estamos muy ocupados y tenemos muchas cosas que hacer, es cierto. Para vivir en esta vida y en esta sociedad, en esta cultura, hay que trabajar muchas horas del día. Pero no significa que porque estás trabajando tu mente no puede estar también enfocada en Dios. Y enfocarnos en Dios no significa que dejas de hacer cualquier otra cosa y nada más estás leyendo la Biblia o cantando. No. Yo puedo estar trabajando y al mismo tiempo estar ocupando mi mente en Dios, pensando en hacer lo correcto, en ser honesto, en ser íntegro, en hacer lo que es justo. Todo eso, si yo lo tengo presente en mi mente, aunque estoy trabajando, también tengo mi mente ocupada en Dios. Porque la palabra dice que amarás al Señor tu Dios, ágape. Es una decisión consciente. Puedo estar haciendo cualquier actividad y al mismo tiempo Dios puede ocupar el centro de mi mente cuando estoy enfocado en hacer lo que a Él le agrada. Aunque estoy en otras actividades, aunque pueda estar hablando con otras personas, puedo tener mi mente enfocada en Dios cuando estoy pensando en decirles lo que la Biblia dice, en edificarlos como la Biblia lo pide, en no mentirles, en no engañarlos, a pesar de que estoy hablando con ellos, mi mente sigue enfocada en Dios. Así que tampoco te confundas, no digas, no, pues yo trabajo 8 horas al día, ya desperdicié todas esas 8 horas y no ocupé mi mente en Dios. No es cierto. Tú puedes seguir reflexionando, meditando en las cosas de Dios a pesar de que estés haciendo otras cosas. El punto es que siempre tiene que haber un punto central en tu vida y ese punto central es Dios. Si no es Dios, estás pecando de idolatría. Así que hasta aquí nos quedamos hoy en cuanto al segundo mandamiento. Vamos a orar para terminar y pasar a la sección de preguntas. Señor, perdónanos, Padre, por todas las veces que le hemos dado más tiempo, más esfuerzo, más de nuestra mente y nuestro entendimiento, Señor, a algo que no eres tú. Perdónanos todas las veces que hemos pecado de idolatría, Señor, amando otra cosa más que a ti. Cuando preferimos hacer otra cosa en lugar de hacer lo que tú ordenas, estamos pecando, Señor, y te pedimos que nos hagas conscientes de ello. No lo ocultamos, sino que lo confesamos y te rogamos por misericordia. Que nos ayudes a ver en qué estamos ocupando nuestra mente, Señor. Que nos ayudes en que a pesar de que estemos haciendo otras cosas, podemos mantener nuestra mente ocupada en ti, haciendo lo que a ti te agrada, asegurándonos de hacer y decir lo que es bueno ante ti, Señor. Obligándonos a nosotros mismos a no hacer aquello que te desagrada. Enséñanos, Padre, a que sin importar la actividad que estemos haciendo, podamos decir como Elías decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. O sea, que tengamos conciencia de que estamos delante de ti en todo momento. Que es la verdad, estás en todas partes, Señor, al mismo tiempo. Así que tú siempre estás viendo lo que hacemos, siempre estás con nosotros en cada cosa que hacemos. A veces pensamos que no estás, que nos podemos esconder de ti, pero es absurdo. Enséñanos a estar conscientes, Padre, de tu presencia con nosotros en todo momento, para tener nuestra mente enfocada en ti, sin importar qué otra cosa estemos haciendo. Enséñanos a amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, Señor. Que cada vez sea mayor el amor que tenemos hacia ti, no nada más como un sentimiento, Señor, sino principalmente el ágape que nos demandas, con nuestras decisiones, con nuestras acciones, que sea evidente que te amamos a ti más que cualquier otra cosa. Y líbranos también, Padre, de culpar a otros por nuestro pecado. Enséñanos, Padre, que cada uno es responsable de sus propias acciones. Y que a pesar de que hayamos recibido un mal ejemplo de nuestros padres o de alguien más, eso no nos convierte en víctimas. Porque ninguno peca obligado a hacerlo, Señor, sino que cada uno peca cuando arrastrado de su propia concupiscencia, de sus propios deseos,
es seducido y hace aquello que sabe que no debe de hacer, Señor. Cada vez que pecamos, te traicionamos y te pedimos perdón. Enséñanos a tomar la responsabilidad que corresponde a nosotros y solamente a nosotros, Padre. Aunque nos hayan enseñado mala doctrina, sí es un error que nos enseñaran mal, pero nosotros no estudiamos la Biblia para buscar la verdad. Somos culpables de hacer las cosas malas que nos enseñaron. A pesar de que es la única enseñanza que teníamos, Padre, aún así, tu conciencia, tu Espíritu Santo, nos hacía ver que algo estaba mal y lo ignoramos. Enséñanos, Padre, a hacernos responsables de nuestros propios pecados y no culpar a nadie más. Enséñanos, Padre, en lugar de ocultar o culpar a alguien más por nuestro pecado, enséñanos a acudir a ti, reconociendo nuestra maldad, nuestra voluntad al hacer lo que no te agrada, para que nos perdones, Señor, porque tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú nos los perdonarás. Aquel que los oculta no prosperará, Señor. Enséñanos a acudir a ti humillados, confesando los males que hemos hecho, Señor, para alcanzar la misericordia que nos has prometido. Gracias por toda la paciencia, por toda tu misericordia y por todo el amor que nos tienes. Amén. Pasemos a la sección de preguntas y respuestas. Tenemos 25 minutos para atenderlas. No sé si hay preguntas. Sí, buenas noches, pastor. Buenas noches. Dice, pastor, ¿por qué Dios no dejó en la Biblia imagen de nadie de los que se mencionan en ella? A ver, otra vez, ¿por qué Dios no dejó qué? Imagen de nadie de los que se mencionan en ella. Pues me parece que es algo que va de acuerdo a la naturaleza de Dios, ¿no? Imagínate que nos hubieran dejado la serpiente de bronce de Moisés. ¿Qué haría la gente si encontrara esa serpiente? ¿La adoraría? Muy seguramente. ¿Qué tal si se hubiese hecho una escultura de David y la gente encontrara esa escultura de David? ¿Qué harían con esa escultura de David? Seguramente la adorarían. Entonces me parece que es entendible si Dios prohíbe las imágenes. Por esa razón claramente no nos ha dejado ninguna imagen, porque imagínate, si la encontrara alguna persona encontrara alguna imagen de ellos, fácilmente sería usado para idolatría. Muy bien, gracias. Dice la siguiente pregunta, ¿por qué el ser humano forzosamente necesita imágenes o ídolos para poder creer en algo? Pues es que mira, aunque algunos se dicen ateos, como quiera tienen ídolos. Precisamente todo ser humano tenemos esa necesidad de sabernos, ¿verdad? Protegidos o respaldados o bendecidos por alguien fuera de nosotros mismos. Todos tenemos el deseo de ser hijos de Dios, aunque algunos, en su perversión y en su naturaleza caída, tratan de acudir a las cosas creadas en lugar del Creador, como dice Romanos 1. Pero el hecho de que la humanidad entera sea una fábrica de ídolos nos demuestra que tenemos la necesidad del único Dios verdadero. Aquellos a quien se nos ha revelado quién es, vaciamos y vertemos todas esas necesidades con Él. Pero aquellos que no lo conocen están buscando desesperadamente a quién acudir. Esa es la evidencia de que todos necesitamos conocer a Dios, aunque algunos, como dice Romanos 1, conscientemente deciden ocultar o ignorar la verdad. Siguiente pregunta dice, ¿entonces los católicos que se postran ante las imágenes e ídolos están en pecado? Claro, aun si hubiese un cristiano que se postra ante una imagen por alguna razón tratando de atribuirle quizás que Dios mismo está en esa imagen, está pecando. O sea, el asunto es simple, solamente te inclinas ante Dios y como Dios no es visible y no tiene materia y no ocupa un lugar en el espacio, no tiene una imagen. La única imagen que tenemos del Dios verdadero es Jesús, ¿verdad? Y nadie sabe cómo era Jesús. Postrarse ante Jesús era correcto porque es Dios. Es la imagen de Dios, sí, pero la imagen que Dios mismo mostró de Él mismo era Dios, solamente te inclinas y te postras ante Dios. En ese sentido, para servirle, para honrarlo. En el caso de alguien haciéndolo ante una imagen, como si esa imagen fuese alguien viviente, o si realmente representara a Dios ahí, es pecado por lo que dice la Escritura. Muy bien. Siguiente pregunta, pastor, a ver si
yo no la entiendo muy bien, pero voy a tratar de, a ver si tú la comprendes. Dice, ¿por qué no pensar que los antiguos sabían cómo es la tierra y lo confirma el segundo mandamiento? A pensar que la NASA tiene la última palabra si es de este mundo pervertido. Es que no estamos creyendo en lo que dice la NASA. Estamos, o todos debemos juzgar la evidencia, o sea, si estamos realmente en un planeta esférico, lo creemos por la evidencia que tenemos, ¿verdad? Ve un eclipse, ve las fases de la luna, qué figura se muestra ahí, una esfera. Tú puedes ver la redondez de la Tierra en grandes distancias, ¿verdad? La gravedad te demuestra que estamos en una esfera. Después explico con detalle si quieren esa parte de la gravedad. En la sesión de preguntas y respuestas con los foráneos lo he hecho. Entonces, no creemos lo que dice la NASA porque la NASA lo dice, sino porque hay evidencia de eso. Pruebas simples en cuanto al movimiento de los planetas, la distancia entre ellos, el cambio de estaciones, las distancias entre un planeta y otro por la velocidad de luz que viaja de ida y de venida. Hay mucha evidencia que demuestra que eso es cierto, no porque la NASA lo diga. Ahora, las descripciones bíblicas nos llevan a comprender de las aguas que están arriba y las aguas que están abajo, y en aquel entonces así se comprendía. Ahora, la intención de Dios al escribir su palabra y mostrarles, hablarles en términos que ellos conocieran, es que comprendieran lo que Dios quiere. No les está tratando de cambiar la perspectiva del universo o darles información, por así decirlo, científica para que entiendan que estamos en un universo donde hay muchísimo espacio, donde no hay nada más que espacio, ¿verdad? Eso no es la intención de Dios. Hasta donde ellos sabían, hasta donde entendían, expresaban lo que Dios decía o Dios les comunicaba a ellos de manera que ellos lo entendieran, ¿verdad? Si Moisés fuera contemporáneo a nosotros, nos diría los mandamientos, la misma esencia del mandamiento, pero con otros ejemplos para que lo comprendiéramos. Por ejemplo, cuando Jesús les dijo que la semilla de mostaza, la más pequeña de las semillas, algunos dicen, eso no es cierto, hay semillas más pequeñas. Sí, yo sé que hay semillas más pequeñas en otras partes del mundo, pero para lo que conocen esas personas, para ellos, la semilla de mostaza es la más pequeña, ¿verdad? Y les habla en términos que ellos entiendan. Entonces, no estamos tratando de descartar lo que los antiguos creían. Sabemos por evidencia que es incorrecto lo que ellos pensaban. ¿Por qué? Por la evidencia, no porque lo haya dicho la NASA. Y aparte sería irrelevante. El mandamiento es no te hagas imagen de nada en el universo. ¿Ellos entendieron el universo así o no? No lo hagas. Nosotros entendemos el universo de otra manera, no importa, no lo hagas. Esa es la esencia del mandamiento y no tiene nada que ver con tu cosmovisión. Bien, pastor, preguntan que si la congregación de los adventistas es cristiana. No sé. Tendría que analizar no necesariamente la parte práctica, sino la parte doctrinal, y sería un error simplemente decir que todos los adventistas, o sea, que ningún adventista es cristiano. Nadie es tan sabio como para poder decir eso. Podemos discernir entre algunas prácticas. No conozco a profundidad la doctrina adventista, pero aún así no tiene nada que ver con el tema que estamos haciendo hoy, entonces no tengo respuesta para esa pregunta. Bien. Siguiente pregunta dice, pastor, ¿está mal defender mi fe en Cristo con ímpetu, ya que tengo hijas no creyentes demostrándole a través de la palabra sus acciones y su irreverencia, no dejándonos atropellar, buscando vivir una vida transformada en Cristo? Aclaro que ya son adultas. Habría que examinar un poco más detalle qué te refieres con ímpetu, ¿verdad? El apóstol Pablo nos dice que nuestra plática sea amena y de buen gusto, ¿verdad? Aprovechando el momento oportuno. En ningún momento se nos dice en la Escritura que debemos de estar insistiéndole a los no creyentes para que se conviertan. No hay nada de eso. Pablo nos dice, tu plática sea amena y de buen gusto, espera el momento oportuno, les tratas de explicar por si Dios les concede arrepentirse, eso debe marcar la pauta, ¿verdad? Lo digo porque yo he conocido a muchos cristianos que cuando hablan de poner todo su esfuerzo en hablarle de Cristo a su familia, lo que realmente están diciendo es que son una molestia o una insistencia exagerada. Siempre quieren hablar de la Biblia, siempre les quieren decir que son pecadores, siempre les están diciendo lo que están mal, lo que deben de hacer bien.
Y eso no es lo que dice el Evangelio, eso no es lo que dice la Biblia. Es una buena noticia. Y si la desprecian, como cuando Jesús mandó a los 12 o a los 70, sacúdete el polvo, ¿verdad? Y ya, continúa con tu vida. Se vuelve a presentar otra oportunidad, trates de exponerles otra vez el Evangelio. ¿No les interesa? Ni modo. Solo Dios convierte a las personas. Solo el Espíritu Santo convence al mundo de pecado. Entonces, en ningún momento se nos llama a insistir. Espero que no estés haciendo eso. Y si lo estás haciendo, deja de hacerlo. Confía en Dios. Busca el momento oportuno. No vas a convertir a la gente porque le insistes. Y no es la repetición constante de las verdades bíblicas lo que los va a convertir. Es el Espíritu Santo que convierte a las personas cuando Él quiere, según el soberano propósito de Dios. El día y hora que Dios eligió para su conversión, así va a suceder. Entonces, ten mucho cuidado. Utiliza las oportunidades, prepárate bien, estudia bien, hazlo de buena forma, de buena gana, de buena manera, que no se sientan atacados. La verdad por sí misma ofende, no los ofendas tú, ¿verdad? Entonces busca el cómo tratar de hacerles entender en qué consiste el Evangelio. Si hay algún tema en el que puedes hablar de los conceptos bíblicos, menciónalos. A nadie le gusta que le estén diciendo constantemente, estás mal, no. Al contrario, tenemos que buscar que cuando alguien está mal, darle un consejo bíblico. Si lo recibe, qué bien, excelente. Si no, no. Sabemos que el único que puede convertir a las personas es de Dios, así que confía en Él. Aprovecha los momentos oportunos, pero no seas una persona insistente, porque eso, en mi experiencia y en muchos casos que he visto, es contraproducente. La siguiente, pastor, dice: pastor, ¿por qué a pesar de que un católico le demuestras con la Biblia que está mal en su religión, por qué se cierran a escuchar la verdadera enseñanza? ¿Esto significa que no son elegidos por Dios? Mira, no nada más los católicos, hay muchos cristianos a los que les enseñas con la Biblia que están mal y como que ya no quieren cambiar. Ahora, ¿eso significa que no son nacidos de nuevo? No, no necesariamente, ¿verdad? Tu conocimiento doctrinal no es un sinónimo de salvación. Los fariseos conocían muchísimo y eran, por palabras de Jesús, hipócritas sepulcros blanqueados, ¿verdad? Zaqueo, un hombre de pésima reputación, en un instante fue salvado, aunque quizás su doctrina no era nada buena. El ladrón que murió junto a Jesús en la cruz, ¿qué tanto tiempo tuvo para conocer la doctrina verdadera? No tuvo tiempo y murió, pero fue salvo. Entonces hay que tener mucho cuidado. El hecho de que una persona resista cierta doctrina no necesariamente indica que eso no es una persona de nuevo. Ahora, si rechaza la verdad fundamental del Evangelio, entonces sí, ¿verdad? Si asegura que Cristo no es Dios, que el Evangelio es por obras, es decir, que Él no se salva por gracia, sino que Él se está ganando su salvación. Ese tipo de cosas demuestran que no es un nacido de nuevo. Pero si afirma la salvación gratuita por medio de la fe en Cristo Jesús, quien es Dios encarnado, que murió y resucitó al tercer día y subió al cielo y va a gobernar y va a juzgar a vivos y muertos, bueno, si afirma las verdades del Evangelio, aunque tenga errores doctrinales, que ya serían cosas secundarias o terciarias, eso no significa que no es salvo. Pero si niega las verdades esenciales del Evangelio, entonces no hay por qué pensar que es salvo. Entonces hay que detallar o examinar la doctrina fundamental para ver si realmente tiene el Espíritu de Dios o no. Pero no hay por qué asegurar que en cierto nivel de doctrina, simplemente porque no lo entiende, por ejemplo, aquellos cristianos que a fuerza creen que porque diezman Dios les va a bendecir, ¿es algo que los desacredita o que demuestra que no son nacidos de nuevo? No, no necesariamente. Puede que hayan nacido de nuevo, pero tienen una doctrina muy mal entendida y la van a seguir haciendo hasta que Dios les dé entendimiento. Pero el hecho de que lo hagan así no significa que no son cristianos. Entonces hay que tener cuidado, evaluar la doctrina primaria, y si en la doctrina primaria encuentras que la niegan, entonces no son nacidos de nuevo. Pero si la afirman, son nacidos de nuevo, aunque tengan errores en lo secundario o en lo terciario. La siguiente pregunta, pastor, dice: ¿y por qué, pastor, y por qué nada más hasta la cuarta generación visita la maldad? ¿Quiere decir que las siguientes generaciones reciben misericordia? No, si lo juntamos con Ezequiel 18, es una forma de ver cómo la misericordia de Dios para aquellos que los obedecen es mucho mayor que para aquellos que la desobedecen. ¿Por qué esta es la tercera y cuarta generación? Pues eso habría que preguntárselo a Dios, porque no lo especifica la Biblia, ¿verdad? Pero nos habla de una limitante, ¿verdad? Dios va a tener paciencia
pero no una paciencia indefinida. Pero en las generaciones que le sirven a Dios, es decir, no nada más porque los padres sirvieron, va a tener misericordia de sus hijos. No, por eso Ezequiel 18 es muy importante comprenderlo. Si los padres, imagínate, yo le sirvo a Dios, Dios va a tener misericordia de mí, y cuando mis hijos le sirven a Dios, también va a tener misericordia de ellos, y así hasta 1000 generaciones. Pero Ezequiel 18 nos dice, si un padre es justo, me voy a poner el papel de justo, y su hijo es malo, su hijo va a recibir lo que sus obras merecen, a pesar de que yo haya sido justo. Entonces no hay que confundirnos. No significa que porque alguien es obediente, todos sus hijos, a pesar de que sean unos malvados, van a recibir misericordia. No, porque eso sería contradictorio a Ezequiel 18. Dios está haciendo la diferencia entre las familias que sirven a Dios. Dios va a expresar su misericordia prácticamente indefinidamente. En aquellas familias que desobedecen a Dios, y la siguiente generación también, dice Dios, voy a tener cierta paciencia y les voy a señalar su maldad hasta la 4ª generación. Pero ojo, esta 4ª generación, si Dios les da arrepentimiento, bueno, su descendencia, si es instruida en las cosas de Dios y sirve a Dios también, va a haber un cambio radical, ¿verdad? Va a empezar a recibir misericordia. Entonces, no está poniendo una regla de que porque yo hice las cosas mal, hasta la 4ª generación, Dios va a decir, hasta aquí se acabó. Porque la siguiente generación aplica el mismo principio, ¿verdad? Y se extendería la 4ª otra vez. Y se extendería la 4ª otra vez. O sea, no tratemos de poner una regla genérica y universal para medir lo que va a pasar con nuestros descendientes, porque Ezequiel 18 nos dice que a cada uno según lo que hace. ¿Se entiende? Es una forma de mostrar la misericordia limitada para los malvados y la misericordia interminable para los justos. Ok, pastor. Siguiente pregunta dice... Pastor, ¿es Dios quien envía a los hijos? Dice, también los envía si violan a una jovencita, o otro caso, si se los manda siendo jovencitas sin casarse, etcétera. Dice, ¿Él predestinó que tengan de esa manera a sus hijos? Si Dios es soberano, nada pasa sin que Él lo permita. Y puesto que desde la eternidad Dios ordenó quién se salva y en qué momento se salva, todos los sucesos que acontecen y acontecerán estuvieron bajo el control de Dios. Ahora, el asunto es entender cómo Dios tiene un obrar activo y un obrar pasivo. Cuando haces algo bueno, Dios intervino en tu vida para que lo hicieras. Cuando haces algo malo, Dios te dejó hacer lo que tú querías hacer. Entonces, cuando Dios permite, por ejemplo, la violación de Dina, hija de Jacob, ¿eso estaba predestinado por Dios? Sí. Pero eso no significa que Dios hizo que esos hombres, o sea, Dios no obligó a esos hombres a violar a Dina. Bueno, en el caso de el hombre específicamente que la violó, aunque había probabilidad de que otros también hubieran participado. El punto es, cuando Dios predestina algo, no significa que activamente te hizo hacerlo o te obligó a hacerlo. Porque Dios, en su voluntad permisiva, por así decirlo, permite el mal. Porque ese mal en las manos de Dios va a provocar un bien. Entonces, cuando Dios permite algo malo, lo malo que se hizo, aunque fue predestinado, Dios no los obligó a hacerlo. Dios permitió que lo hicieran. El caso de José el soñador. Dice, Dios, ustedes desearon hacerme el mal, pero Dios lo usó en un bien, ¿verdad? Sus hermanos buscaron hacerle mal a José, deshaciéndose de él. Primero querían matarlo, después decidieron venderlo, beneficiarse con el dinero de la venta. No planearon algo bueno para José, desearon el mal para él. Y Dios así lo predestinó, así lo ordenó, pero no obligó a ellos a venderlos, los dejó hacer según su maldad. Pero luego Dios interviene para que esa maldad se convierta en bien. Entonces, podemos decir en cualquier sentido, todo sufrimiento, toda angustia, toda maldad, toda perversión que sucede en el mundo fue permitida por Dios. Todo lo bueno, todo lo justo, toda la misericordia, toda la bondad que se pueda manifestar en el mundo fue predestinada por Dios y Dios intervino para que se realizara. ¿Se entiende? Dios permite las cosas malas con un propósito, pero para que sean las buenas, Él interviene. Cuando Dios permite que nuestros hijos hagan mal o que les hagan mal a nuestros hijos, permite eso con un propósito. A nadie le obliga a hacer el mal. Simplemente permite que el mal que quieran hacer lo lleven a cabo. Como el caso de Judas, como muchos casos en la Escritura. Así que hay que tener cuidado. Sí, es cierto que Dios predestina todo, pero Dios no obliga al malvado a hacer lo malo. Le permite hacer lo malo que quiere con un propósito.
Ok. Dice, pastor, entonces visitar es corregir. No. Acuérdate que visitar, señalar o nombrar tiene que ver con no dejarla pasar, ¿verdad? Por eso se puede entender como un castigo, pero un castigo no es lo mismo que corrección. Un castigo puede ser para corrección o simplemente un mero acto de justicia, ¿verdad? Dios decide a quién le permite que ese castigo le sirva para corrección, pero hay quienes van a ser castigados y no van a ser corregidos. Tú lo puedes ver muchas veces con nuestros hijos, ¿verdad? Hacen algo malo y los castigas, pero no se corrigen. Y hay ocasiones donde los castigas y ya no les quedan ganas de volver a hacerlo y se corrigen. Entonces Dios determina cuándo y a quién le da la capacidad de arrepentirse por medio de un castigo. Por eso cuando yo dije que Dios visita la maldad y se entiende como un castigo, puede ser bueno o puede ser malo, porque Dios puede hacer que ese castigo los lleve a una corrección, o simplemente los deja seguir haciendo lo malo, aunque ya recibieron parte de su merecido. Pero no, definitivamente castigar o visitar la maldad no es sinónimo de corrección. Siguiente pregunta, pastor, dice, ¿es pecado pedir perdón hincado a una persona? ¿Pedir perdón hincado? No, y tampoco pedir matrimonio hincado. Acuérdate, el problema no es hincarte, ¿verdad?, sino el por qué lo haces. Yo lo hice cuando le pedí matrimonio a mi ahora esposa Verónica, me puse de rodillas y le di el anillo. Y eso es un gesto no porque la estoy adorando, ¿verdad?, ni me estoy inclinando a ella porque le sirvo a ella. No, nada que ver. No saquemos de contexto las cosas. Si yo me pongo de rodillas a alguien, le pido perdón porque es mi manera de mostrar que estoy arrepentido, bueno, no estoy haciendo idolatría, ¿verdad? No estoy otorgándole lo que le corresponde nada más a Dios. Entonces, no. El punto del segundo mandamiento es que no adores, bueno, como dice el NBI, pero no le sirvas a esa imagen como si tuviera vida, como si fuese tu Dios. No. Cuando tú haces eso para pedir perdón, para pedir matrimonio o cualquier otra cosa, oye, se me cayó algo y me hinqué, no pasa nada, ¿verdad? El punto es que no estés haciendo lo que corresponde nada más a Dios. Entonces, si tú vas a pedir perdón porque te pusiste de rodillas o vas a pedir matrimonio, obviamente no estás haciendo algo que ocupa el lugar que le corresponde a Dios. Muy bien, siguiente pregunta dice, pastor, yo todo el día, la mayor parte del tiempo en mi trabajo y en casa, escucho sus enseñanzas y casi no leo la Biblia. ¿Las enseñanzas me ayudan a aprender más el conocimiento de la palabra de Dios o estoy mal? ¿Está mal? O sea, qué bueno que escuche las enseñanzas, pero no es por medio de las enseñanzas que viene realmente el entendimiento, es por medio de la Escritura. Aquí leemos la Escritura, sí. Dios ha definido en su voluntad que haya maestros que enseñen la Escritura, sí. Nos podemos beneficiar por medio de maestros que enseñan la Biblia, sí, pero jamás va a sustituir el estudio de la palabra que tú debes de tener por tu propia cuenta. Porque yo te puedo decir, mira, yo me esfuerzo y no te estoy diciendo que trato de engañarlos, ¿verdad? Yo digo, puedes confiar en que yo estoy dando mi mejor esfuerzo en enseñarles la Biblia tal como es. Pero aún así no debes de confiar en mí, porque cuando yo me equivoque, si es que me equivoco, y es un hecho que un día me voy a llegar a equivocar, cuando yo me equivoque, tú jamás vas a ver mi equivocación y lo vas a creer como si fuera la verdad y vas a caer en el mismo error en el que yo caí. Y eso no debe de pasar. Lo que debemos hacer es que escuchamos a un maestro bíblico, ¿ok? Si nos demuestra con la Escritura lo que está enseñando, muy bien, pero como quiera yo tengo que ir a la Escritura y buscar qué entiendo yo de esos pasajes, porque este maestro entiende algo distinto y ver cómo puedo complementar lo que yo entiendo y lo que él entiende. Es decir, siempre tenemos que ir a la Escritura y validar lo que nos enseña. Jamás escuchar a un predicador, escuchar a un maestro, jamás va a reemplazar el estudio que tú debes de tener de manera personal de la palabra de Dios. Muy bien, pastor. Dice, la siguiente pregunta dice, en algún momento leí en la Biblia que se postraron, y no necesariamente ante Dios, dice, sino a una persona, pero no me acuerdo del texto. Dice, pastor, por favor explíqueme. Cuando lo leí me sorprendí. De hecho, creo que también lo llegaron a hacer ante David y ante los reyes. Mientras el contexto no sea de ocupar el lugar que le corresponde a Dios, no hay problema, ¿verdad? Digo, no es algo que aplique en nuestros días. Pero
En aquellos tiempos y el protocolo que se presentaba ante los reyes, postrarse, hacer un gesto doblando la cabeza o algo como sinónimo de respeto o sujeción a la autoridad, no sería algo contradictorio al segundo mandamiento. El segundo mandamiento tiene que ver con tratar de reemplazar a Dios. Entonces, si los personajes bíblicos, apenas ver el texto, cuál específicamente mencionas, pero si en el contexto no se está tratando de reemplazar a Dios, sino simplemente es una muestra de respeto a la autoridad, no tiene ningún conflicto con el segundo mandamiento. Ok, pastor, nos quedan un minuto de tiempo. Dice, pastor, ¿qué son las doctrinas primarias, secundaria y terciaria? La doctrina primaria le llamamos el fundamento, 1 Corintios capítulo 3 o 4. Todo lo que construyas arriba del fundamento va a ser pasado por fuego. Aquel que construyó madera, hojarasca, pasa el fuego y lo va a consumir, dice, será salvo aunque como por fuego. Nos habla de un fundamento, ¿verdad? El Evangelio, por así decirlo, cuando hablamos del Evangelio no nada más referimos a la buena nueva, sino a la doctrina fundamental. ¿Quién es Jesús? ¿Cómo se obtiene la salvación? Que es por medio de la fe en Jesús. Las verdades bíblicas acerca de Jesús, que Él es Dios verdadero, tiene una naturaleza humana, una naturaleza divina, aunque no lo entiendas en ese concepto tal cual, pero tienes que saber que Jesús es Dios encarnado, que Él vivió una vida sin defecto, que pagó por nuestros pecados, resucitó al tercer día y subió al cielo, está sentado a la diestra del Padre y regresará de nuevo a juzgar el mundo, que nosotros somos pecadores y necesitamos arrepentirnos ante Dios, que Dios es el juez de todas las cosas y nos demanda que nos arrepintamos. Si no lo hacemos, estamos en desobediencia. Todas esas verdades básicas demuestran que alguien es cristiano. Es decir, nadie que niegue eso puede decir que es hijo de Dios, porque estarías en contra directa de lo que Dios dice, ¿verdad? Cuando hablamos de una doctrina secundaria, es después de estas verdades fundamentales, podemos tener ciertas posturas o interpretaciones con respecto a cosas que hacen los cristianos. Por ejemplo, una muy común, acá en México hay iglesias que se dicen cristianas que no niegan las verdades fundamentales del Evangelio, pero por ejemplo tienen restringido que la mujer no se corte el cabello. No proviene de la Escritura, ellos interpretan un pasaje sin su contexto cultural y llegan a esa conclusión. Ok, ¿eso hace que no sean cristianos? Claro que no. Mientras ellos tengan la evidencia del verdadero cristiano, las verdades fundamentales doctrinales en sus vidas, obviamente, y que vivan de acuerdo a esas verdades, ¿verdad? No nada más que las conozcan intelectualmente, que las vivan. Si alguien cree en las verdades esenciales del Evangelio, vive una vida en santidad, pero considera que cortarse el pelo en la mujer es pecado, bueno, eso es doctrina secundaria, es decir, afecta a la armonía cuando los cristianos se reúnen. Aquí en el Árbol Plantado no tenemos esta restricción. Así que si viniese alguien de otra congregación, por alguna razón aquí con nosotros, y dijera, oye, yo veo que las mujeres se cortan el cabello y eso es pecado, le demostraríamos bíblicamente que no lo es, pero aún así se siente mal, siente que va en contra de su conciencia y que ya no puede tolerar que la mujer se corte el cabello, le decimos, ¿sabes qué? Mejor congrégate en otra parte. Busca una iglesia que tenga las verdades del Evangelio, o sea, una iglesia de Cristo en realidad, y que tengan esa norma para que tu conciencia no esté afectada. Es decir, la doctrina secundaria impide que nos congreguemos de forma armoniosa en el mismo lugar. El bautismo de infantes, paidobautismo. Hay cristianos que tienen la verdad del Evangelio, pero consideran que se debe bautizar a los niños. En el Árbol Plantado decimos que se bautizan los creyentes. No bautizamos un niño porque es tu hijo. Se bautiza alguien que confiesa, que declara haber nacido de nuevo. Entonces, si viene aquí alguien que se le llama paidobautista y dice, bueno, yo creo que hay que bautizar a los niños, pero no tengo ningún problema si ustedes no lo bautizan. Ok, es una diferencia secundaria, pero podemos congregarnos en el mismo lugar porque no hay conflicto. Pero si le dijera, no, yo quiero tener hijos y que me los bautices, le diríamos, no, este no es el lugar para hacer eso. Mejor busca una iglesia donde también practiquen el paidobautismo. Entonces, la doctrina secundaria pone en conflicto la armonía en la iglesia cuando se reúne y lo mejor es separarse. Doctrina terciaria, aquella que no afecta para nada nuestra armonía. Hay personas que creen, como yo, que va a haber un rapto antes de la tribulación, antes del milenio de Cristo, y la gran mayoría del Árbol Plantado creemos eso. Habrá otros que dicen, no, la
no hay arrebatamiento en lo absoluto, ¿ok? Hay otros que dicen es a la mitad de la tribulación, otros al final. Mira, esa postura en nada debe de afectar nuestra armonía al congregarnos juntos. Tú tienes tu postura, excelente, yo la mía. Si yo puedo darte mis argumentos y cambias de opinión, qué bueno. Si tú me das tus argumentos y yo cambio de opinión, qué bueno. Pero no nos vamos a dividir. Si tú crees, por ejemplo, que antes del diluvio hubo gigantes porque los ángeles se cruzaron con las hijas de los hombres y dieron una especie de superhumano, bueno, es doctrina terciaria, esto tampoco debe dividirnos. Entonces, separamos la doctrina en 3 niveles para identificar quién es cristiano en esencia. Por ejemplo, los mormones no califican como cristianos, los testigos de Jehová tampoco califican como cristianos y muchos otros tampoco califican porque niegan la deidad de Cristo, o aunque los mormones reconocen la deidad de Cristo, otorgan la deidad a múltiples dioses. Y eso ya no se apega a la Escritura cuando dice que hay un solo Dios verdadero. Entonces, es así como distinguimos entre quién es quién, entre los que se dicen cristianos, cómo vemos quiénes son los bíblicos, los que viven la vida creyendo las verdades esenciales, y la secundaria y la terciaria la dejamos simplemente como diferencia para mantener la armonía o para evitar discusiones. Se acabó el tiempo, ¿verdad? Sí, se acabó el tiempo. ¿Pero quedaron preguntas? Sí, queda una. Bueno, se nos acabó el tiempo, ni modo. Los invito mañana, si no eres miembro del Plantado, si estabas aquí congregándote poco tiempo, o si nunca te has congregado con nosotros y recién nos encontraste, te invito a que te agregues al grupo de preguntas y respuestas, una sesión de 1:30 que tenemos todos los jueves, si Dios lo permite, de 7 a 8:30 de la noche, horario de México, donde hacemos una sesión en YouTube en vivo. Me escriben sus preguntas y yo trato de dar la mejor respuesta que pueda. Contesto todas las preguntas que se puedan en 1:30. Es algo totalmente gratuito, no hay que pagar nada, pero no es una sesión pública, es decir, necesitas un link. Cada que vamos a tener esa sesión se genera un link de YouTube y el que tenga el link puede agregarse a la sesión. Entonces, lo que hacemos es que aquellos que son de fuera, de otras ciudades, o nos acaban de encontrar o tenían poco tiempo congregándose en Árbol Plantado, o no son miembros de Árbol Plantado, bueno, queremos ayudarles a aclarar sus dudas. Entendemos que o vienen de ceros completamente, no entienden nada, van a aprender de cero el cristianismo, o tenían una doctrina errada que les genera muchas dudas contra lo que enseñamos aquí. Entonces, esas sesiones están diseñadas para ayudar a todos aquellos que tienen preguntas y no tienen alguien que se las pueda responder. Entonces, los invitamos a los que están interesados en integrarse a ese grupo. ¿Cómo te integras? Escríbenos a nuestra página de Facebook, Árbol Plantado. Dinos que quieres pertenecer a ese grupo, quieres estar en la sesión de preguntas y respuestas y te hacemos llegar la información. Repito, es algo totalmente gratuito, pero lo dejamos por ahora para ayudar a aquellos que están lejos de nosotros o que tenían o nos acaban de encontrar. Tenían poco tiempo de estar con nosotros o acaban de encontrarnos como iglesia. Estamos para servirles, los espero hoy mañana y si no, pues hasta el próximo domingo a retomar el tema del gobierno de la iglesia. Muchas gracias, descansen, esperemos que ya entrando junio, estar atentos al semáforo de nuestro gobierno, aunque dicen que Nuevo León sigue creciendo en los casos y puede que demore quizás un buen tiempo en que el semáforo llegue a verde o amarillo. Vamos a tratar de estar atentos para que cuando nuestras autoridades indiquen poder congregarnos, si cumplimos con todas las medidas de seguridad, obviamente, de la mejor manera y más responsable, pero ya volver a tomar nuestro compromiso de congregarnos físicamente. Mientras tanto, estudien, esfuércense, confíen en Dios y si Dios quiere nos vemos en la próxima reunión.